Buenas tardes, amigos. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Mi nombre es Úrsula Chamochumbi y esto es En la Mira. Espero que todos se encuentren muy bien en medio de esta emergencia sanitaria, pero dentro de todo intentando estar bien y siguiendo las recomendaciones, como ya saben, lavarse las manos, distancia social y utilizar mascarilla. Así es, así es. El día de hoy vamos a conversar acerca de la aprobación que ha hecho el Congreso de este proyecto de ley para el retiro de los fondos del sistema privado de pensiones. Esta aprobación se dio el día lunes y, bueno, tiene que ser enviado al Ejecutivo para que el presidente diga, pues, si procedemos o si se procede o no con este proyecto de ley. Para conversar sobre esto, he invitado al señor Carlos Adriancén. Él es un economista, especialista en la materia. Él tiene un doctorado en negocios de la Universidad de Cataluña, tiene también una maestría en economía de la Universidad de Boston y es, pues, hace muchísimos años decano de la Facultad de Economía de la UPC. Al señor Adriancén le damos la bienvenida y le agradecemos por estar hoy día con nosotros. ¿Cómo está? Muchas gracias por lo de viejo. Lo de muchísimo. Señor. Y doctor también, por eso estamos entre los dos escogiendo. Puede decir, pero ¿sabe qué? Es mucho más difícil llevar bien puesto el título de señor que de doctor. Por doctores hay de todo tipo. Exactamente. Así que siéntase cómoda, me llama como usted prefiere. Muchas gracias. Empecemos por una pregunta de fondo, diría yo. La ONP es una cuenta de reparto que solo puede subsistir si hay personas que están aportando, mientras que hay otros que están recibiendo esos aportes mediante su jubilación. Me ha hecho usted una pregunta muy interesante. La ONP no es cuenta, es un fondo. Usted no tiene una cuenta en la ONP. Usted aporta a la ONP. La plata que aporta a la ONP ya no es suya, es del fondo. A diferencia de las AFPs, usted tiene una cuenta y la plata que aporta es suya. Cuando el gobierno decide devolver la plata de un fondo, está robando al fondo. Okay. En el resto del mundo se mueren de risa. Este es el único país que es capaz de romper un fondo de reparto. En la historia de la humanidad nadie ha hecho esto. Y hay forma de devolver los aportes de la ONP, no mediante ese fondo, tal vez sin tocar ese fondo, pero ¿existe en el gobierno peruano algún otro fondo que permita devolver algo de esos aportes a los trabajadores? Lamentablemente la respuesta es clara, no. Cuando usted apuesta y aporta a la ONP, es inmoral, es un robo que usted pida la devaluación. Es como si usted va a una tienda, pide un sándwich y a la mitad del sándwich pide su plata. No, ya compró el sándwich. En la ONP, usted ya compró un esquema de jubilación que solo le da jubilación si es que usted aporta 20 años consecutivos. Y además va a darle más o menos lo que al fondo le dé la gana. Pero usted sabía lo que estaba haciendo. Ahora decir, no, pobrecitos, los han tonteado, la mayoría nunca va a calificar, es como para mirar, ¿y quién llevó a la gente a ese fondo? Por ejemplo, el ex congresista Johnny Lescano fue uno de los que vendía eso. Llevó a gente que nunca iba a calificar a un fondo que vivía de impuestos y que además, verosímilmente, ya en esa época, la mayor parte de los que estaban no calificarían ni de casualidad para una jubilación. Si usted quiere, en medio de la pandemia, ayudar a esa gente, haga un subsidio, pero no rompa el fondo. Porque cuando rompe el fondo de reparto, los jubilados en la ONP pierden. Decir, como ha dicho la ley, que hay que tomar una plata por lo aportado por cada quien, es antitécnico, irresponsable e inmoral. Okay. ¿Hay de dónde sacar para ese subsidio que usted menciona? Por supuesto. ¿Sabe que tenemos 18 ministerios? Los ministerios tienen oficinas muy lindas. Estamos manteniendo medios de comunicación. Los medios de comunicación son empresas muy importantes, pero no están por encima de la gente que hoy día pasa hambre. Así es. Cuando se corta de acá,
para ayudar a la gente que esté en desgracia. Sí se le debe ayudar y sí hay plata, por más que la recaudación esté en caída libre. Ese es un dato interesante. Pasando a la AFP, una de las críticas de ciertos sectores es que el dinero de los aportantes, que estamos hablando de más o menos 160.000 millones de soles, el dinero de los aportantes no está invertido al 100% en el Perú, que hay más o menos un 46, un poco más del 46% invertido en instrumentos fuera del país, ¿no? Entonces estamos hablando de más o menos 86.000 soles, algo de eso. Qué irresponsable crítica. El dinero que hay en las AFPs está para que la gente tenga una jubilación y debe ser diversificado mundialmente. Ningún país coloca el 46% de su exposición en el Perú, que es una economía de alto riesgo. Es inmoral, diría yo, voy a utilizar la palabra poco aconsejable, que el 46% de los ahorros de los trabajadores en el sistema privado está en el Perú, porque esa plata no tiene por objeto desarrollar el Perú, sino que la gente no sea estafada, como fue estafada, por ejemplo, en los días del Instituto Peruano de Seguridad Social. Entonces, es importante, esa no es una crítica, eso es demagogia pura, engañar al pueblo. Han hecho que la gente que aporta a la AFP odie no a las AFPs, que son empresas, sino a su propia plata. Y el gobierno, que tiene un déficit tremendo, si algo necesita es plata fácil. Exacto. En eso estamos de acuerdo. ¿Cómo, hablando justamente de eso que acaba de mencionar, ahora, hace unos meses se aprobó el retiro del 25% del fondo de cada ciudadano, de cada persona que tiene su cuenta de AFP. ¿Cómo y por qué afecta el retiro de ese porcentaje de esos fondos? ¿Cómo afecta a las pensiones futuras de los afiliados y cómo afecta al país ese dinero que ha tenido que salir? Excelente pregunta. Usted sabe, cada vez que se ha autorizado estos retiros, solamente algunos califican. No es que todo el mundo puede retirar su plata, solo algunos, los que le da la gana a quienes no son dueños de los fondos, los congresistas. Esto ya configura, si usted fuera abogado, una expropiación indirecta. Es ilegal, pero lo hacen igual. Y de esta manera, como le mostré en el gráfico que le hablaba, la línea azul es el tamaño del fondo por trabajador. Hay unos 7.200.000 trabajadores en sistema previsional privado, y si usted agarra el total del fondo y lo divide por trabajador, se da cuenta que venía creciendo hasta que llegó la actual administración. Y como comenzó a cometer un montón de errores de política económica, el fondo dejó de crecer. Si hubiéramos seguido creciendo, si no había habido errores de política económica, el fondo debería estar por 9.500 millones, perdón, $9.500 por trabajador. Después de eso, no solamente dejó de crecer, sino que se aplicaron una serie de esquemas desde el Congreso de retiro de los fondos. Y eso en la práctica ha llevado a los fondos promedio a ser 5.500 por afiliado. Es decir, cada afiliado, en función a lo que debería tener, tiene $4.000 menos. Pero note aquí, algunos han podido sacar algo de su plata. El resto que no calificamos para los retiros, hemos visto caer nuestro fondo. Eso técnicamente se llama expropiación indirecta. A través de una regulación, yo le robo patrimonio a un peruano. Pronto algún peruano va a demandar al Estado por este estropicio. Pero note bien, estos son los retiros hasta el mes de septiembre. En noviembre acaban ayer de aprobar, todavía no es algo promulgado, el retiro de 17.000 soles más para algunos. Al grueso de los trabajadores se le va a seguir robando. Usted beneficia a unos poquitos y daña a más de 7 millones de trabajadores, porque definitivamente en estos esquemas una minoría ha podido retirar. Así es. Que son los que no han aportado el último año. Los que se pueden llevar la plata son los que no han aportado. Los que siguen trabajando y siguen ahorrando, esos son castigados. Es el colmo de la irresponsabilidad. Muchas personas se quejan, por ejemplo, de que han visto su fondo reducirse
en los últimos tiempos, en los últimos meses, de repente en Pero los últimos que años? vayan a buscar al congresista Urresti, a los Antes congresistas de, de Acción antes, Popular, exacto. porque ellos son los que han causado que su fondo se caiga. Parte tiene la culpa la mala política económica del actual gobierno, pero gran parte es de los congresistas. Porque me En estaba su refiriendo campaña, al antes de la aprobación del o 25%. sea, imagínense vender instrumentos en plena pandemia. Ujú. Su precio se ha ido al suelo y pierden los trabajadores, pierde el pueblo y sobre todo pierden los trabajadores que han podido ahorrar y que podían asegurar alguna jubilación en la vejez. Pero usted me hizo una muy buena pregunta. Me decía, ¿cómo pierden los trabajadores y cómo pierde el resto? El sistema de AFP ha llegado a tener 21% del PBI en ahorros de larga maduración. Para los economistas es algo así como un gran ahorro ahí fijo, estable, que permite que la economía siga creciendo y se crean millones de empleos. Este fondo ha comenzado a dejar de crecer, pronto va a mermar y con mala suerte el Estado va a hacer lo mismo que los argentinos. Va a entrar al rescate y va a cambiar los ahorros por bonos. Es decir, la gente se va a quedar sin jubilación, igual que en la Argentina. Estamos pasando de la demolición a mañana la expropiación. Y eso es una barbaridad. ¿Qué tan factible es que suceda esto que nos está comentando en este momento, dadas las circunstancias que estamos Estamos viviendo en este siguiendo momento? exactamente el mismo camino. Es como si en el próximo partido de la selección, que creo que es en Chile, Ujú. los jugadores peruanos no entrenan y se emborrachan una semana antes del partido. Y Ujú. además no se ponen mascarilla ni se lavan las manos. Y un montón agarran COVID. ¿Qué cree que nos va a pasar en Santiago? Es muy posible que nos den Vamos. una goleada, a menos que los chilenos también estén jaraneando. En este caso, el antecedente se está dando para el consecuente. Ha sido una campaña ideológicamente llevada, llena de mentiras, donde se ha hecho una campaña de hace más de 10 años contra las AFPs y el gobierno, infiltrado por la izquierda, ha comenzado a regular y regular mal a las AFPs y ha hecho, por ejemplo, que las AFPs sean muy rentables por efecto regulación. Y la gente diga, mira, mira, las AFP son rentables y mi fondo está cayendo. No le dicen que su fondo está cayendo por errores del gobierno y que el gobierno está regulando de modo tal que las AFP se hacen muy rentables. Y justamente este comentario que usted me hace lleva a mi siguiente pregunta. Usted ha escrito hace unos días nomás un artículo en el que habla de una campaña de demolición proveniente de la izquierda, ayudada por supuesto por un sector del Congreso, ayudada por algunos medios de comunicación. ¿Qué pretende esta suerte de coalición? ¿Qué es lo que quieren lograr? Mire, la izquierda o los movimientos progresistas siempre tienen un profundo desprecio por el ahorro del sector privado. O sea, no puede ser que alguien tenga ahorro cuando la mayoría... El caso previsional peruano es un caso trágico. Tenemos más de 20 millones de trabajadores y una pequeña minoría ha podido ahorrar en las AFPs. Ellos han entrado primero a través de la regulación y luego a través de estos esquemas de reparto a debilitar el sistema. Pero pronto, cuando el sistema esté bien débil, van a decir, el sistema está muy mal, como en Argentina. Ahora el Estado va a tomar control. Y hay una congresista muy respetada, la señora Omonte, que tiene una reforma previsional. Y dice, vamos a mezclar los fondos, cosa que es inconstitucional, pero vamos a mezclar solamente los aportes para solventar el sector privado. Cuidado con eso, porque quien se volvería responsable de administrar es la burocracia. ¿Y sabe qué? La burocracia tiene un problemita. El déficit fiscal está fuera de todo control y necesita platita para cubrir su hueco. Así que esa reforma es como poner al gato de despensero. Tremendamente peligroso. Y como han habido tantos años de desprestigio de las AFPs, la gente no defiende su plata. No entiende que las AFP son unas empresas. Lo que usted tiene que Es, defender y su televidente es sus ahorros. Se los están esquilmando. Eso pasó con los fondos de reparto del pescador, de la caja militar y policial, del instituto, pero el Estado tiene una inclinación histórica
a tomar plata ajena en el Perú. ¿Por qué? Porque no tenemos instituciones. Usted sabe que en el Perú no hay separación de poderes. Y los congresistas son elegidos sin que les tomemos siquiera un examen de ingreso. Sí, Los porque señores, entonces, por ser elegidos, son capaces de robarle al pueblo, a los trabajadores. Por eso yo me atrevo a decir algo políticamente. Por favor, todo el que me escuche, no vote por ninguno de los grupos que han aprobado esas medidas. Ya le han probado que desprecian a los trabajadores. es algo que no se entiende, como usted lo ha dicho hace un ratito, no se entiende la diferencia o no se entiende bien el trabajo de las empresas, de las AFPs, que son empresas al fin y al cabo. Creo que eso ya tiene un trasfondo también sociológico, no sé, antropológico, que Educativo. tiene que ver también que no sea solamente en este sector. Pero vamos, es primero que estas empresas, como cualquier otra, están creadas para producir, para ganar dinero, Es ¿no? rentable, por Entonces, supuesto. entonces, claro, lo hacen a través del dinero de los trabajadores, pero ellos al administrar ese dinero y le están dando además una rentabilidad que asegura un bien futuro, ¿no? La jubilación. Entonces, Déjeme aclararle este punto antes. Mi tesis doctoral es sobre los factores que explican la rentabilidad justamente de los intermediarios financieros. Y lo que encuentra para el Perú en alrededor de 35 años es que la variable que más explica la rentabilidad de los intermediarios, los bancos, las AFPs, es el entorno macroeconómico. Y en segundo lugar, la regulación. Es decir, cuando el gobierno regula mucho a una empresa, a un intermediario financiero, el intermediario se vuelve mucho más rentable y el sistema se cae. Eso pasaba con los bancos y ahora pasa con las AFPs. El gobierno se pone bien con los empresarios, eso se llama mercantilismo, les asegura alta rentabilidad, pero mata a la industria, hace que los fondos de los trabajadores se pierdan. Nosotros todos, la mayor parte de los peruanos, vamos a darnos cuenta de esto en 5 o 10 años, porque por 10 años hacia atrás nos han estado hablando mal y mal de las AFPs y se han repetido barbaridades. A mí no me interesa un poco las AFPs, pero sí me interesan los ahorros de los trabajadores, así es. porque de ello depende su jubilación y el empleo de millones de peruanos. Además, también hay una serie de políticas públicas que de no tener ese dinero tendrían que empezar a No, no, aplicarse no. en el Afortun país. Afortunadamente, las AFPs invierten con alguna diversificación y el Estado solamente se ha quedado con algo así como el 10%. Parte está Me afuera, refiero a parte está en banco. Me refiero a si no existiera, por ejemplo, la AFP, o si terminara de establecerse este plan que están urdiendo algunos sectores y termináramos, por ejemplo, con alguna intervención del Estado, ¿no? Claro, A esos van fondos. debilitando al sistema, haciéndolo impopular, como en la Argentina. Y cuando es Así es. muy impopular y está muy debilitado, Ujú. dicen, y además te dicen otra cosa, oye, mira, la mayor parte que está en las AFPs no tiene una jubilación digna. Bueno, para tener una jubilación digna de unos 8.000, 10.000 soles, hay que tener $500.000 en las AFPs. Claro, pero nuestros trabajadores muchas veces y en inmensa mayoría no son capaces de tener ni $20.000 de ahorro, porque sus ingresos son bajos, son de subsistencia, les Ujú. alcanza para comer. Entonces engañan a la gente. El sistema fracasó porque todo el mundo no tiene una jubilación sustanciosa. Es imposible con un sistema de reparto, con un sistema mixto o un sistema de capitalización que todo el mundo pueda tener una jubilación digna en el Perú. Es imposible, es demagogia. Nadie se atreve a decir lo que yo le estoy diciendo. No se puede hacer nada en el corto plazo por quien en su momento no tuvo capacidad de ahorro y ya llegó a los 65 y no hay fondo. Ujú. ¿Ok? ¿Cuál sería entonces la solución en ese caso? ¿Qué es lo que La se tendría que solución hacer? es sembrar para cosechar. Comenzar Con a tomar anticipación. acciones de reforma en el mercado laboral y el mercado educativo para que suba Ujú. la productividad de los trabajadores. Pero eso va a suceder en el largo plazo. En el corto plazo,
algo así como pensión 65. Pero Ajá. ¿sabe usted? Para eso no hay plata. Hay plata para el Ministerio del Ambiente, hay plata para el gasoducto de Odebrecht, perdón, subperuano, hay plata para la refinería de Talara, que vende por debajo de su costo, hay plata para muchos negocios que ustedes los periodistas analizan a diario en medio de escándalos de corrupción. Así es. Muchísimas gracias, señora Adriancén, por esta entrevista. Muchas gracias. Creo que ha quedado bastante claro. Vamos a volver a invitarlo cuando suceda, cuando se den los próximos acontecimientos para que siga explicándonos, por favor, y ver qué cosas podemos hacer realmente para Los evitar peruanos este curso. podemos hacer algo, solamente le añado. Para empezar, elegir bien. Y a todos estos partidos que han votado por desmantelar los ahorros de los trabajadores, por favor, no voten por ellos. Averígüense, sus nombres es Unión por el Perú, Acción Popular, Información. Frente Amplio, todos estos que están en el Congreso, por los cuales ha Información. votado una minoría de los peruanos, todos estos no deben recibir su voto. Castíguenlos. Ok, muchísimas gracias, señor Rancén. Gracias también, amigos. Ha concluido el programa de hoy. Les agradezco por su sintonía y los invito el próximo jueves a las 6:30 de la tarde, ya saben, en La Mira. Muchísimas gracias. Cuídense.